que se ve alguien más. La fe se ve por medio de lo que hablamos, en la forma de hablar. Bueno, no sabía que había hablado el hermano Jaime. Bueno, la idea de esa clase que está dando hace 15 días es que la fe es algo que se puede palpar, se puede ver, se puede aún oír, sentir. De acuerdo a lo que uno expresa o dice, aún a través de un gesto se puede detectar si se tiene fe o no se tiene fe. Decía, basado en los evangelios, que dice que Jesús, viendo la fe de ellos por algunas cosas que ellos hacían, él notaba si tenían fe o no tenían fe. Por ejemplo, unas personas siguieron a Jesús a pesar de su incapacidad para poder ver, pero siguieron a Jesús a varias aldeas y llegaron ante Jesús un día porque lo habían seguido por varios lugares donde Jesús había estado, y cuando pueden llegar a constatar directamente a Jesús, Él les dice: ¿ustedes creen que yo pueda hacer eso? Era solamente que recibieran la vista, no era nada. El problema de ellos era simplemente que eran ciegos, no más. Y Él les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Pues era como una pregunta, si lo habían seguido, como innecesaria en ese momento. Pero Jesús le pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Conforme a la fe de ellos, fue hecho. Dios siempre va a preguntar: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Parece que sobrara esa pregunta, pero eso es lo que generalmente Dios hace. Estos hombres demostraron que creían que Jesús lo podía hacer y por eso le siguieron y persistieron de un pueblo a otro, esperando que el momento indicado para acercarse a Jesús, o que le dieran esa oportunidad. Tal vez no habían tenido la oportunidad en otro pueblo y ahora encontraron a Jesús allí en una casa y se acercan a esta casa para decir. No sabemos cuánto tiempo lo siguieron. Los 4 o los más personas que bajaron al paralítico, 4 inicialmente, pero puede ser que hubieran sido más personas. 4 eran los que los cargaban, pero los que abrieron el techo, sería que lo dejaron ahí, se rodaban del tejado y caía ahí, eran más de 4. No sabemos exactamente el número, pero Jesús dice que viendo la fe de ellos, y al ver la fe de ellos que rompieron el techo y lo bajaron, no se pudieron con tanto, no sé si le pidieron permiso al dueño de la casa para abrir el hueco ahí, pero ellos tenían una necesidad mayor. Era que el paralítico tal vez no era ni de su familia, no era ni un pariente, ni era tal vez un amigo de ellos, porque es posible que no, ni siquiera amigo. ¿Quién quiere ser amigo de un paralítico? No puede ir a rumbear. En lugar de ser, en un momento dado, compañía, llega a ser un estorbo, una carga. Pero yo no creo que este hombre hubiera sido amigo de esos que lo llevaban. Pero sí, algunas personas observaban al paralítico y tal vez sentían tristeza o misericordia por aquel que estaba allí. Dijo: Jesús puede hacer algo por este hombre, ¿por qué no lo llevamos? Dijo: de verdad, ¿no? Llevémoslo. Y tuvieron tal vez compasión de quién, porque no creo que un paralítico esté de buen ánimo como para compartir muchos momentos de alegría si está allí frustrado y en una cama y necesita que lo atienda. De hecho, es bastante trabajo lo que hay que hacer con los paralíticos. Para atender paralíticos no es algo suave. Nomás hay gente que solo no son paralíticos, sino que no se pueden ya parar y llevarlos al baño o para que se hagan aseo. Es un problema bastante, o un trabajo bastante dispendioso. Pero no dice nada de eso, pero lo más posible es que ni siquiera eran amigos de este hombre. Pero sintieron ¿qué? Misericordia, compasión por este hombre. Pero la fe de ellos, ¿quién la vio? Jesús. Note que este paralítico estaba allí por su condición física, la había adquirido por causa de pecado. Ahí dice, no sabemos qué clase de pecados había cometido. Esta mañana estaba leyendo para la película que pienso hacer con dibujos animados,
estoy leyendo sobre el cigarrillo. Y cuenta la historia de una doctora, en un artículo que me trajeron, de una doctora que fumaba. Y dice que ella, leyendo un testimonio de otra persona que tenía cáncer o tuvo cáncer en los pulmones porque ya había muerto, decía que este era un joven de 25 años con un futuro muy halagador, y entonces él cuenta el testimonio del problema que por empezar a fumar a los 14 años adquirió cáncer pulmonar. Entonces el deseo del hombre en sus últimos días, escribe el testimonio y ruega que por favor, que lo que él le gustaría es que al menos una persona dejara de fumar al oír su testimonio, porque él no quiere que padezca lo del cáncer. Esta doctora lee la historia y ella es fumadora y decide hacer caso. Ya sabe que el muchacho ha muerto y ella decide dejar de fumar, pero deja de fumar y a los 2 años aparece con cáncer del pulmón. Y entonces ella recuerda los días de la facultad cuando estudió y dice no haber aprendido y puesto en práctica los conocimientos que se me dieron acerca del problema de fumar. Pero ahora, a pesar de que hace 2 años no ha fumado, ya ha sido demasiado tarde. Ya la enfermedad ha hecho, o sea, el vicio, el tabaco, la nicotina ha hecho su trabajo y ya es humanamente demasiado tarde. Y la examinan y ya no pueden hacer absolutamente nada por ella. Yo decía en mi programa de televisión que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos es por causa del mismo pecado, de los vicios. Entonces, aunque no sean vicios, pero por ejemplo, el hecho de trasnochar en rumbas, aunque no fume y no tome, de hecho, más tarde va a repercutir en la salud de las personas. Todos los excesos, tarde o temprano, pueden llegar a ser nocivos para la salud. Este hombre estaba allí por causa de ¿qué? De la enfermedad. En el caso del pecado. Luego Jesús le dice, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Es lo que le dice. Claro que yo no iba a hablar de eso hoy, ¿no? Porque estamos hablando de la fe, pero sí vale la pena que nosotros, hermanos, así como ese muchacho quería instar que alguna persona que leyera su testimonio dejara de fumar, y bueno, al menos consiguió a alguien que dejara de fumar, porque él no quería que sufriera los dolores indecibles que él estaba padeciendo. Imagínense, nosotros con una verdad tan grande que a veces no la compartimos con nadie para evitarle no el dolor de un cáncer, sino de una condenación eterna en el infierno. Que no se puede comparar un cáncer con lo que una persona puede padecer en el infierno, ya que en el infierno también las personas van a padecer de cáncer. No solamente de cáncer pulmonar, también habrán paralíticos en el infierno, y de hecho mancos y cojos, porque allí en el infierno también, como demostrar esta eterna, la experiencia tan terrible que tuve de un sueño que vi unos cositos en mi dedo. Cuando miré fijamente eran gusanos. Entonces eran solo 3 gusanitos como de menos de 1 pulgada de grandes. Pero veía su cabeza y estaban haciendo como así, como diciendo, qué rico, qué sabroso, llegó otro, como si se deleitara fue terrible. Cuando volteé a mirar ya no tenía dedos, ya se los habían comido. Eso fue impresionante y gracias a Dios me desperté. Pero entonces puede ser que esos gusanitos que estaba viendo son los del infierno, porque pues la Biblia sí dice que los gusanos sentirán deleite, satisfacción, y yo los veía como con esa alegría, con ese placer, ese gusto. Fuera dedos, porque acaban con huesos y todo. Pero vamos a hablar de la fe un poquito hoy, porque hay veces nosotros estamos atados a las cosas y pegados a las cosas que tenemos, y siempre nuestra dependencia está en las cosas
que nos rodea, de lo que podemos hacer, en lo que podemos, en un momento dado, las capacidades que tenemos para, por ejemplo, a personas que son muy buenas en los negocios, personas que pueden tener en sus manos capacidad para hacer muchas cosas, otros son ingeniosos y crean muchas cosas, pero generalmente esas cosas no es que sean malas, son buenas, pero Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra fe en ninguna de esas cosas que tenemos. De la noche a la mañana, por ejemplo, una persona puede quedar en la ruina y no necesita que tenga una desgracia. Por ejemplo, un mal negocio en un momento dado puede llevar a una persona a la quiebra y puede haber tenido mucho, y puede ser en 2 o 3 días un solo negocio puede llevarlo a quedar completamente, porque las riquezas en este mundo no son eternas, son pasajeras y también perecederas. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Hay veces nos podemos confiar en el conocimiento, en la capacidad, o porque tenemos un título profesional y eso nos parece que nos garantiza el futuro. Pero un accidente, una caída de una cicla, como pasó con una hermana aquí, se cayó de la cicla y al otro día, cuando despertó, ya no sabía ni quién era y se le había olvidado hasta hablar. Ahora habla y recuerda, es por la misericordia de Dios, pero ya no le daban esperanza. Solo una caída de una cicla, que a veces uno no lo ve tan peligroso, pero solo haberse caído de una cicla ya perdió hasta el habla. Gracias a Dios que Dios en su misericordia la sanó, pero hubiera podido quedar así. Hay personas que en un momento dado pueden perder la salud, que es el tesoro que tienen, es la salud, y nunca haber estado enfermos, pero viene un momento dado y pierden la salud y se enferman. Por ejemplo, yo conozco una persona que le dio un coma diabético, era bien, pero de la noche a la mañana le dio un coma diabético y todo lo que tenía, su empresa y todo, aún después de ya casi 5 años, y aún le es imposible hacer las cosas bien, porque su salud fue quebrantada. Una excelente administradora. Uno no puede confiar en las cosas, por eso es que lo único que tenemos seguro es en el Señor. Es poner o tener su fe en Dios. Pero la necesidad apremiante de aprender a depender de Dios, porque hay veces uno puede confiar, uno no tiene nada seguro en esta vida, lo único que seguro tiene es que un día tiene que morirse, porque la salvación también se puede perder. No puedo decir, no descuidando una salvación tan grande. Pero es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Dios, tener fe en Dios. ¿Sabían, hermanos, que la fe se puede imitar? Hay veces nosotros no pensamos en eso, y no pensamos, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Usted puede llegar a imitar la fe de otro que ya lo haya hecho antes. Eso es lo que es imitar la fe de vuestros pastores. No está hablando simplemente de la fe de doctrina, es la fe de creer. Hay veces usted quiere empezar a tener o a experimentar esa fe y empieza a imitar lo que otros hicieron cuando usted tenga la necesidad. Cuando haya un problema, haga un recorrido bíblico de lo que otros hicieron antes, cómo solucionaron el problema, hermano, e imite la fe de alguno de ellos. ¿Me está diciendo? Cuando usted tenga una situación en su vida, cualquiera de cualquier asunto, sería bueno que recorriera la Biblia y mirara qué hizo otro en esa circunstancia, en ese momento. Porque hay veces esperamos que las ideas vengan, pero la palabra de Dios dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a imitar la fe de otros que ya lo hicieron. Por ejemplo, en el caso de Jesús, él imitó la fe de Moisés. Entonces, por mandato de Dios, Moisés convierte el agua en sangre, por mandato de Dios, porque Dios le dice. No es que la idea de él, sino el primero era para poner en ridículo. Ellos creían, y su idolatría estaba también en el río Nilo. Era como un dios para ellos.
Entonces lo que hace es herir en cierta manera su ídolo. Al convertir las aguas en sangre, estaba destruyendo al ídolo del río Nilo. En el caso de Jesús no estaba destruyendo nada, solamente había una necesidad de que faltaba jugo de la uva, porque era jugo de la uva, no era vino fermentado, no emborrachaba ese vino, porque los judíos toman el jugo de la vid. En el tiempo de Jesús no era vino fermentado, no era mosto, porque mosto es otra cosa, mosto es ya con alcohol. Entonces, viendo la necesidad de que no había jugo de la vid, instado por María, decide convertir el agua en vino, recordando lo de Moisés. Dijo, pues le cambiamos, a Moisés le cambió el color al agua y Jesús le cambió el sabor y el color. Uno la hizo para que no se la tomaran y el otro para que se la tomaran. Entonces hay que aplicar estas cosas. La necesidad no era por hacer el asunto y demostrar quién era, no era eso, sino que había una necesidad que suplir en ese momento. No era una demostración de eso, sino que era una necesidad. Siempre que haya una necesidad, podemos buscar algo de donde echar mano en las Escrituras. No para demostrar que sí podemos, porque eso no es agradable delante de Dios. Cuando a Jesús le dijeron, demuestra que tú eres hijo de Dios y conviertes, él dijo, no Señor, no necesito demostrarle a nadie que yo soy hijo de Dios. Simplemente, ni siquiera le dijo, es que yo sí soy hijo de Dios. No, sencillamente él sabía quién era y no necesitaba demostrarle a nadie que era hijo de Dios. ¿Me está haciendo entender? Recordemos la necesidad, había una necesidad. Había estado la gente 3 días con Jesús. Habían dormido en el desierto. La comida se había acabado. No había. Y después de estar 3 días y que no tenían que comer, pensando en la gente Jesús de que no se fuera a desmayar y devolverlos y mandarlos para la casa con el estómago vacío. Dice, no sea que se desmayen en el camino y que les dé ensolamiento y se mueran en el desierto. Era una necesidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pregunta, primeramente le dice a sus discípulos, cuando le dicen, mire que la gente ya tiene 3 días de estar con él, le dice, dales vosotros de comer. Ellos lo que hacen es mirar el bolsillo, ¿cuánto tiene? ¿Qué son 5,000 pesitos para alimentar a 200? Ellos van aún podían tener la plata y el dinero pero no había en el desierto una panadería aunque estaba el dinero, porque creo que sí tenían 200 denarios en la bolsa, no era cuestión de plata, era que no había una fábrica que produjera 200, y Jesús, recordando a Eliseo, hace lo mismo que hizo Eliseo, alimentó 100 hombres con 20 panes de cebada, lo imitó. En el caso anterior, ¿qué hubiéramos hecho nosotros cuando la sopa está poquita? Es echarle agua y rendirla cuando llega alguien. Pero no es lo que Dios quiere. ¿Sí me hago entender, hermanos? Tenemos que aprender a imitar la fe de otros. Las cosas que están en la Biblia, Dios las puede hacer otra vez. Lo único que sí Dios dijo que nunca volvería a escuchar la voz de un hombre para hacer es para que se pare el sol y la luna y las estrellas y todo el sistema solar. Eso nunca, no lo vuelva a pedir. Y no lo vaya a pedir porque Dios no lo va a hacer. Él ya dijo que eso era lo único que no volvía a hacer, porque eso era catastrófico. El que Dios lo haga produce un desastre, porque todas esas cosas que han enviado, aunque Dios hiciera eso, que haría un desastre completo. Cambiarían todas las cosas en el espacio, con solo que Dios hiciera de nuevo algo así. Pero Dios dijo que nunca lo volvería a hacer. Pero lo demás puede pedirlo. Jesús, aún siendo Jesús, aprendió de otros, imitó la fe de otros, porque conocía las Escrituras. Entonces hay veces el no poder imitar a otros en su fe, pues es que hay veces quedamos cortos en las soluciones a los problemas que tenemos en un momento dado. Porque Dios va a trabajar es con la fe que usted tiene. Va a ser de acuerdo a su fe.
Yo he aprendido mucho de Eliseo y he puesto en práctica muchas veces las cosas que Eliseo hizo. A mí me servían mucho. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando resucitó a Eutico, cuando se cayó allá porque se quedó dormido, porque el apóstol Pablo en sus sermones dice que se alargaba y hacía lo que algunos hermanos hacen. Aquí hay veces, me llaman. Claro, puede ser que tenía una voz arrolladora como la mía. Entonces, se cayó de Eutico. Pero como Pablo nunca estuvo con Jesús, no vio cómo Jesús resucitaba a los muertos, hizo lo mismo que Elías y Eliseo hicieron. ¿De quién habría aprendido Eliseo? Pues de Elías. Y se echó sobre el cuerpo de Eutico y lo resucitó. De igual manera que lo había hecho Elías y Eliseo. O sea que imitó la fe de ¿qué? De ellos. No sé si me está haciendo entender. Es necesario que las personas miremos esas cosas porque hay veces, y pastor, ¿y yo qué hago? Y si a usted no se le ocurre una idea, a mí tampoco. Porque hay veces mis ideas no funcionan en usted. ¿Sí sabía? Porque si la persona no viene con una solución a uno, generalmente vienen es para que uno les dé la solución, pero la solución que yo les puedo dar en cuanto a la fe no funciona. Yo los puedo aconsejar, pero mi fe no funciona. Si no le pasa como una señora, cuando yo no entendía muy bien esto de cómo funcionaba la fe, entonces me dice una hermanita que vaya a hablar con una señora, y voy a hablar con la señora. Ella tiene un granero, negocio donde venden granos. Ella me dice que debe no sé cuántos millones de pesos. Y a mí se me ocurre decirle, pues es muy fácil. Yo oro para que Dios multiplique los productos que usted y venda y no se acaben, como en el caso de la vasija de la viuda de Sarepta de Sidón. Entonces yo sé que Dios puede hacer eso. Y la señora me dice, pues sí, ore. Y oro y no pasa nada, porque no era la fe de ella, era la fe mía. Si ella hubiera creído y me hubiera dicho eso, yo oro y sucede. De hecho, no puedo aplicar mi fe para que otro sea beneficiado. Cuando la persona viene y me dice que ore para que le caiga plata del cielo, pues yo oro para que le caiga plata del cielo, porque así Dios también se puede glorificar. ¿De acuerdo a su qué? A la fe de la persona. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces es muy importante que podemos llegar a imitar la fe de otros. Pedro, por ejemplo, imitó la fe de Jesús. Él vio cómo Jesús resucitaba a los muertos. Cuando lo llamaron de un pueblito a otro pueblito, él va allí. Y cuando le dicen, no, es que lo hemos llamado, como usted está aquí cerquita, lo hemos mandado llamar para que resucite a esta buena mujer. ¿Yo? ¿Sí? Y le ruegan y le chillan, le dicen, mire, que es que esta mujer era tan buena gente que era la única costurera del pueblo, la modista, y se murió, y ahora ¿quién va a arreglarnos la ropita? Y entonces ya está ahí ni modo de evadir esa responsabilidad. ¿Qué tenía que hacer? Resucitarla. Decía, vamos a ver si se resucita. No me comprometo, ¿no? No dijo eso. Ya habían llamado para que la resucitara. Entonces él empieza a recordar a Jesús y dice, ¿cómo es que Jesús lo hizo? Y analiza la situación, dice, aquí toca o tocó. Entonces recuerda cómo Jesús lo había hecho. Recuerda a la casa de Jairo, a la niña. Recuerda en el caso de Lázaro. Él recuerda el caso de la viuda del hijo de la viuda de Naín. Dice, pero estos dos no me sirven. El caso es el de Jairo. Se aplica es el de Jairo, no el de Lázaro, porque Lázaro ya lleva 4 días de muerto. El hijo de la viuda ya estaba, ya ellos lo llevan a enterrar. No se ajusta sino el caso de Jairo. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la casa de Jairo? Lo primero que hizo fue echar a todos los incrédulos. Entonces sacó a toda la gente. Dijo, si Jesús hizo y sacó toda la gente, yo también tengo que sacar toda la gente. Por favor, desocupe. Pero nosotros queremos ver, no, desocupe. Los sacó a todos. Váyanse a su casa. Necesito estar a solas porque Jesús estuvo a solas. O sea, en cierta manera, solo con el papá, la mamá
y a Juan y él, eran los únicos que estaban ahí. Y ahí en ese momento Pedro saca a toda la gente, se queda solo. Luego llega y dice que empezó a orar. No sabemos 10 o 20 o una hora, no sabemos cuánto oró, pero después de haber orado dice que se volvió al cuerpo de Tabita y le dijo: Tabita, levántate. Pero no solamente le dijo levántate, como Jesús le había dicho a la viuda de Naín, a la niña de Jairo: Talita cumi, niña, a ti te digo levántate. Pedro usó exactamente las mismas palabras, cambiándole el nombre: Tabita, levántate, en el nombre de Jesús. Pero no solamente se quedó ahí, sino que aunque le dijo, la cogió de una mano y le dijo: levántate. Así hizo Jesús, igual que el caso de Jairo. Noten que hizo exactamente igual que lo que había visto hacer a su maestro. ¿Quiere que lo leamos o verá que es al pie de la letra? Es bueno imitar la fe de esas personas que ya lo han hecho antes. Aunque hay veces nos creemos que hacerlos originales, ser originales y auténticos, pero no es como funciona la fe. La fe hay que imitar a la fe de otros. Yo recuerdo, por no saber esto y no tenerlo tan claro, a mí un día me llamaron para resucitar a una señora que llevaba 2 días de muerto. Y como no sabía esto exactamente, era el mismo caso, yo dejé todos los mirones ahí. Y aunque oré y aunque le dije, me faltó cogerle la mano a la señora y se quedó muerta. ¿Lo leemos o ya lo encontraron? Note que es exactamente igual, porque por eso dice que la fe no solamente se imita, sino que se aprende de otros. A Jesús lo mandan llamar, ¿no? O vienen a buscarlo para que lo haga. A Pedro también lo mandan, no puede evadir esa responsabilidad. Noten que en los dos casos es una necesidad. En el caso de Tabita es la costurera. En el caso de la niña es